los hitos en el desarrollo del ácido bempedoico y cómo viene la historia de esta droga. Fíjense que no es una droga del todo nueva, nosotros hace varios años que venimos escuchando de ella, y que en el 2010 se empezaron los primeros ensayos en fase 1. ¿Sí? Los de fase 2 fueron más o menos por esa época también, y que a partir del 2016 tenemos una serie de ensayos en fase 3. El más importante para nosotros va a ser este, el Clear Outcomes, ¿sí? Que estuvo en marcha hasta el 2022 y que es el más importante por lo que les decía antes, que es el que es a gran escala y con un objetivo de reducción de riesgo cardiovascular. Hay hitos interesantes también, porque fíjense que está aprobado el ácido bempedoico 2019-2020, tanto para su utilización como monodroga como asociado con ezetimibe, cosa que ahora vamos a explicar en una diapositiva siguiente, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. FDA y EMA ya han aprobado la Papá, lindo, utilización. trabaja. El programa que usó Laboratorios Esperion para desarrollar eh, toda la base científica para la utilización del ácido bempedoico es el programa CLEAR, ¿sí? Y vamos a ver que básicamente este programa se enfocó en dos poblaciones, ¿sí? Por un lado, aquellos pacientes que estaban usando una dosis máxima de estatinas, pero que no llegaban a lograr objetivos terapéuticos, ¿sí? Y aquellos pacientes intolerantes, en los cuales solo se podía usar una baja dosis de estatinas o que aceptaban o que toleraban una baja dosis de estatinas y que por supuesto estaban lejos de objetivos terapéuticos. En estas dos poblaciones target esencialmente se enfocaron este primer juego de estudios. Y aquí vemos un resumen de los resultados, donde podemos decir que en estos pacientes, ¿sí? Que tenían tolerancia a máximas dosis de estatinas, pero que no llegaban a objetivos, el agregado del ácido bempedoico sumó alrededor de un 15% de reducción de niveles de LDL colesterol, ¿sí? Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales el uso de estatinas estaba impedido por intolerancia, la verdad es que la reducción por el uso de ácido bempedoico fue algo superior al 20%, ¿sí? Entonces esto lo vamos a tener en mente porque esto es lo que vamos a esperar, que se agregue, ¿sí? a la dosis de estatina máximamente tolerada por los pacientes o lo que vamos a tener como rédito en aquellos pacientes que son intolerantes. Este es un trabajo muy interesante y es una de las bases por las cuales se aceptó el uso combinado. Ustedes saben que tanto en Europa como en Estados Unidos se comercializa ácido bempedoico en combinación con ezetimibe, los 180 miligramos con 10 de ezetimibe. Y hay una cosa interesante acá, y es que en este estudio, que es un estudio fase 3, que enroló a pacientes con enfermedad cardiovascular, con hipercolesterolemia familiar o con múltiples factores de riesgo cardiovascular que no llegaban a objetivos terapéuticos, lo que se hizo en este estudio fue aleatorizar a placebo, ezetimibe, ácido bempedoico o la combinación de ambos. Y lo que vemos es que hay una sinergia interesante entre el ácido bempedoico y el ezetimibe. Si ustedes me preguntan a mí, le fue demasiado bien al ezetimibe en este estudio, pero bueno, vemos que la combinación de ambos lleva a más de un 35% de reducción de LDL colesterol. Con lo cual, esto lo hace una reducción más que interesante para nuestra práctica clínica cotidiana. También es interesante ver cómo la combinación de ambas drogas logró reducir un 35% en este estudio los niveles de PCR, ¿sí? Con lo cual, el ácido bempedoico, y lo vamos a ver en el próximo estudio que vamos a presentar también, entonces tiene un impacto que empieza a ser congruente en diversos estudios sobre la proteína C reactiva. ¿Qué significado tiene esto? La verdad es que no lo tenemos demasiado claro.
Sí podemos decir que en este impacto en particular, esta P no significativa nos aclara que el efecto es más del ácido bempedoico que de lo que haya podido sumar el ezetimibe. Y bien, un poco la vedette de esta presentación, de este Ateneo bibliográfico, es discutir con un poco más de profundidad el estudio Clear Outcomes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta sería la tercera vez que lo digo, este es el que demuestra el impacto sobre eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son los fundamentos de este estudio? Bueno, esta eterna discusión, si son 7, si son 29, si es 10%, si es 3%, la verdad es que tenemos una proporción no menor de pacientes que no toleran las estatinas por eventos adversos musculoesqueléticos, ¿sí? O que por estos eventos adversos estamos limitados en usar las máximas dosis de estas drogas, ¿sí? Además sabemos que cuando limitamos la terapia con estatinas, realmente la gente sufre más eventos cardiovasculares, inclusive algunos estudios que muestran mayor o muestran incremento de la mortalidad cardiovascular. Siendo el ácido bempedoico un profármaco que se va a activar prácticamente en forma exclusiva en el hepatocito, evitando efectos adversos en tejidos periféricos, entonces sería una herramienta muy interesante para usar en pacientes con intolerancia a las estatinas, ¿sí? Básicamente este es un estudio que tuvo un diseño doble ciego, aleatorizado, controlado por placebo, ¿sí? Que incluyó pacientes en 1.250 sitios y 32 países. Entre ellos participamos aquí en Argentina, un montón de sites de Argentina han participado. ¿Sí? Fue un estudio que si bien fue diseñado por el patrocinador, por Esperion Therapeutics, la verdad es que fue coordinado y llevado adelante por el Centro Coordinador de Investigación Clínica de Cleveland Clinic. ¿Sí? Dentro de los criterios de inclusión de los pacientes había uno esencial, ¿sí? Que los pacientes debían tener niveles elevados de LDL, perdón, están las diapositivas al revés, vamos a empezar por acá. Los pacientes tenían que tener entre 18 y 85 años, ¿sí? Tenían que firmar una nota muy particular, ¿sí? Que esto había que explicárselo bien a la gente, porque tenían que dar por escrito, tenían que manifestar por escrito que ellos entendían que el no tomar una estatina en la dosis adecuada podía incrementar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Esto porque un poco, yo no sé si sirvió o no sirvió dentro del estudio, pero un poco para que la gente sea consciente que por ahí iba a estar varios años dentro de un estudio en el cual no iba a tener cambios en su tratamiento hipolipemiante y que si por capricho estaban usando de menos una estatina y les tocaba el placebo, la verdad es que estaban en un riesgo. Tenían que tener más de 100 de LDL, ¿sí? Tenían que ser o bien la población de prevención secundaria que estaba representada por el 70% de la muestra, que tenían que tener o enfermedad coronaria, vascular periférica o cerebrovascular, o la población del 30%, que era de prevención primaria, que tenía que tener un score de Reynolds del 30%. Un score, según el score europeo, mayor a 7,5, tener más de 400 de score de calcio, o tener diabetes y más de 65 años si eran mujeres, o tener diabetes y más de 60 años si eran hombres. A esto había que asociar la intolerancia a las estatinas, ¿sí? Los pacientes solamente podían ingresar si habían demostrado tener intolerancia a las estatinas. Y la verdad es que la definición de intolerancia cambió un poco a lo largo del estudio, pero básicamente tendrían que haber demostrado a lo largo de su historia haber tenido alguna manifestación de lo que fuere, ¿sí? Ante la exposición a una estatina y que esto haya resuelto o mejorado al interrumpir el tratamiento. Se requería que esto hubiera pasado con 2 o más estatinas en cualquier dosis y se aceptaba también que le hubiera pasado con una sola estatina, esto se agregó después del inicio del estudio,
que hubiera tenido intolerancia a una sola estatina y no estar dispuesto a volver a intentar con una segunda estatina, o que el médico directamente no acepte una segunda estatina como parte del tratamiento. Los pacientes podían tolerar una dosis muy baja de estatinas y ser incluidos igual en el estudio. ¿Sí? En promedio, una dosis diaria de menos de 5 miligramos de rosuvastatina, menos de 10 de atorva, menos de 10 de simvastatina, menos de 20 de lovastatina, menos de 40 de pravastatina, menos de 40 de fluvastatina, o menos de 2 de pitavastatina. ¿Sí? Bien, con esos criterios de inclusión, ¿sí? Fueron incluidos los pacientes, y básicamente este fue un estudio diseñado para la evaluación de un punto final primario compuesto de 4 componentes: muerte de causa cardiovascular, infarto, ¿sí? No fatal, accidente cerebrovascular no fatal, o revascularización coronaria. ¿Sí? Y el análisis fue realizado con el concepto de tiempo hasta el primer evento. ¿Sí? Los pacientes empezaron a aleatorizarse entre diciembre del 2016 hasta agosto del 2019, de los cuales 13.970 pacientes fueron realmente aleatorizados al estudio. Viendo un poquito más, 22.000 pacientes se escrinearon y alrededor de 14.000 fueron asignados, 7.000 a recibir ácido bempedoico y otras 7.000 a recibir placebo. ¿Sí? Bueno, esto es bien chiquitito, pero como estamos con la pantalla, creo que todos lo van a ver bien. La edad media de la población es una edad propia de los pacientes que solemos ver con enfermedad cardiovascular, 65 años. Fíjense que el segmento por arriba de los 75 años estuvo representado más o menos por un 15% de la muestra, ¿sí? La mitad eran mujeres, ¿sí? Es llamativo el LDL con el que ingresan los pacientes, pero esta es la realidad de muchos de nuestros pacientes intolerantes a estatinas, ¿sí? 140 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Algunas otras cosas interesantes, lo que les decía, en prevención primaria, 30% de la muestra. Esto es importante, ¿sí? Lo vamos a ver después al final de la presentación del trabajo. Y otra cosa muy interesante para discutir, a ver qué piensa cada uno, pero solo 11% de estos pacientes estaban usando ezetimibe, ¿sí? Y 22% usaban alguna estatina. El principal resultado con respecto a la concentración de LDL de estos pacientes, cuando lo analizamos a lo largo del estudio, en el primer análisis a las 6 semanas, el ácido bempedoico les va a reducir más de un 20% los niveles de colesterol, ¿sí? Y cuando hacemos el análisis a los 60 meses, vemos que, perdón, esto es a los 6 meses y esto es a los 60 meses, vemos que los que llegaron a esta parte del estudio tienen más de un 25% de reducción de LDL colesterol. Nuevamente vemos, ¿sí?, alrededor de un 20% de reducción de los niveles de proteína C reactiva ultrasensible gracias al uso de ácido bempedoico. Y bueno, el punto que más nos interesa a todos: ¿cuál fue el impacto en la reducción de riesgo cardiovascular con el uso de esta estrategia? ¿Sí? Y lo que tenemos es que para este punto final combinado de 4 componentes hay un 13% de reducción de riesgo relativo con una P muy significativa. Cuando analizamos más en detalle cuáles son los componentes que más concentraron la diferencia entre el ácido bempedoico y el placebo, vemos que sobre todo es por infarto fatal y no fatal, ¿sí?, y por revascularizaciones coronarias, ¿sí? Acá, en el caso de las revascularizaciones coronarias y el infarto no fatal, fíjense una reducción del 19 y del 23% de riesgo relativo. Sin impacto en muerte cardiovascular, sin impacto en muerte de cualquier causa y con un impacto neutro también en stroke, ¿sí? Aunque hay una diferencia numérica, esto no llega a alcanzar diferencia estadísticamente significativa. Cosa que mucho nos importaba también: qué efectos adversos presentaron los pacientes, ¿sí? La verdad es que efectos adversos serios que llevaron a la discontinuación de la medicación fue muy similar
entre las ramas tratadas y no tratadas. Inclusive cuando analizamos eventos adversos como la mialgia, fue más frecuente en el placebo que en los pacientes que estaban usando ácido bempedoico, ¿sí? Y algunos datos interesantes. Por ejemplo, hubo aumento significativo de transaminasas en los pacientes que usaron ácido bempedoico. También hubo una elevación más importante de la creatinina en los pacientes que usaban ácido bempedoico, ¿sí? Hubo aumento de hiperuricemia y gota, ¿sí? Y un efecto adverso que era inesperado porque no se había visto en los estudios previos fue un aumento de la colelitiasis en los pacientes que usaban ácido bempedoico, ¿sí? Cuando vamos a un análisis más detallado de las elevaciones de CPK y de transaminasas, vemos que en cuanto a la concentración de creatinfosfoquinasa, no hay mayores diferencias entre los grupos tratados y no tratados, y hay un leve incremento de la elevación de transaminasas por 3 para los pacientes tratados con ácido bempedoico. ¿Cuál es la conclusión principal del trabajo? Bueno, y es que este punto final combinado tuvo una reducción del 13% de riesgo relativo con el ácido bempedoico comparado con placebo después de una mediana de seguimiento de 40,6 meses. ¿Sí? Y esto significó una reducción de riesgo absoluto de 1,6%. ¿Sí? Nada despreciable para una población para la cual tenemos pocos esquemas de tratamiento. Hay una cosa que es interesante discutir, ¿sí? Que la hemos leído en la discusión de varios de los ensayos clínicos más importantes, y es que prácticamente creo que es el segundo párrafo de la discusión. Ellos dicen que lo que están viendo de impacto del ácido bempedoico es similar a lo que mostró el CTT ya en el 2005 con las estatinas. Estoy haciendo referencia a esta relación 40-20 de reducir 40%, reducir 40 miligramos por decilitro el LDL, reducir alrededor de un 20% el riesgo relativo de un evento cardiovascular. Si bien la potencia del ácido bempedoico no sé si permitió ver esto con tanta claridad, la verdad es que es una de las cosas que incluyen en la discusión los autores. No sé qué lugar darle, ¿sí? Pero también es parte de la discusión y las conclusiones que esto se acompañó de una reducción adicional de PCR ultrasensible, cosa que me parece casi una contradicción, porque si la PCR ultrasensible es tan importante y volvemos a tener una relación tan estrecha con la reducción del LDL, uno hubiera esperado que este resultado potencie el beneficio, ¿sí? En cuanto a reducción de riesgo cardiovascular, cosa que no está tan clara, por lo menos para mí. ¿Sí? Y creo que la conclusión más importante de este trabajo es que este estudio nos habilita a utilizar una medicación más ahora con medicina basada en la evidencia para nuestros pacientes intolerantes. ¿Sí? Bueno, esto se lo agradezco a Santiago que me mandó esta publicación de hace muy poquito, que es una publicación que concentra los resultados en prevención primaria. Les comenté que un 30% de la población del estudio era de prevención primaria. Y llamativamente, es el único, dentro del análisis de su grupo preespecificado, el grupo de prevención primaria es el único que concentró realmente el beneficio de ácido bempedoico contra placebo. Y bueno, justamente, si recuerdan y nos basamos un poco en los hazard ratio, fíjense que el punto final primario ahora no tiene un 13, tiene un 30% de reducción, ¿sí? El punto secundario de 3 componentes tiene un poquito más, un 36% de reducción. Inclusive, bueno, acá las P son significativas, me está faltando uno que no entró en los gráficos, pero que nuevamente
son los eventos fatales y no fatales y las revascularizaciones los que van llevando, los que aportan el beneficio en esta población también de prevención primaria. Bueno, yo sé que ahí en la audiencia hay mucha gente que le gusta escribir metaanálisis y que para escribir metaanálisis hoy por hoy, 2023, hay que ser una liebre. Bueno, les cuento que ya tenemos metaanálisis de esto del ácido bempedoico, ya los deben conocer, donde la verdad es que creo yo que el peso del Clear Outcomes es muy grande, como tener en cuenta otros trabajos más pequeños me refiero sobre todo en cantidad de eventos, pero bueno, ya empezamos a tener estudios que nos muestran esto. Y parte de una de las grandes discusiones que yo creo que se va a dar, no me gustó mucho a mí esta guía, pero algo de razón hay que darle. Fíjense que ya hay algunos documentos que proponen. Fíjense, en pacientes con enfermedad cardiovascular, con hipercolesterolemia familiar o con intolerancia a estatinas, fíjense que antes de los inhibidores de PCSK9 está metido la opción de reducir el colesterol LDL con ácido bempedoico, ¿sí? Propuesta interesante, la verdad es que creo hoy que el ácido bempedoico es una opción viable, medicina basada en la evidencia, pero no sé si tiene la espalda suficiente como para desplazar de su indicación a los inhibidores de PCSK9. Bueno, muchas gracias y me parece que lo más interesante de todo esto ahora va a ser escucharlos también a ustedes, a ver qué piensan, cómo piensan que vamos a terminar usando, cómo piensan que va a terminar incluyéndose en nuestras guías de tratamiento, sobre todo porque es posible que entre fin de año y principio del año próximo tengamos disponible ácido bempedoico aquí en Argentina y hay un gran debate en cuanto al precio, pero que posiblemente tenga un precio bastante inferior a cualquiera de los fármacos que tenemos para intervenir con con la inhibición de la PCSK9. Bueno, Bueno, Gustavo, la muy verdad que bien. muchísimas gracias. Una presentación excelente, sumamente completa, un tema actual. Acá ya hay algunas preguntas, pero por ahí arranco yo con una. La verdad que la definición a veces de tolerancia a las estatinas por ahí no es fácil. ¿Cómo te manejás vos a la hora de definir un paciente como intolerante a las estatinas en el consultorio? Eh, ¿Qué parámetros tomás o cómo decir realmente este paciente es intolerante? Después de haber probado con cuántas hipolipemiantes, qué síntomas esperás esperar, la CPK te sirve. Bueno, un poquito se maneja, después lo vamos a dejar a Walter y a Pablo Corral que tienen preguntas Sí, también. sí. Walter le dolió lo de los metaanálisis, Sí, sí, seguramente. sí. Bueno, yo tengo una posición un poco personal con el tema de calificar a los pacientes con la etiqueta de intolerancia a las estatinas. ¿Sí? Sabemos que muchos pacientes que tienen un efecto adverso, sobre todo muscular, con estatinas, al poco tiempo pueden usar estatinas en cualquiera de los esquemas alternativos y en particular utilizando Cetimide. ¿Sí? Creo hoy que hay que ser práctico, ¿sí? Yo creo que vale la pena hacer una prueba, rotar de una estatina a otra. Podemos probar, generalmente vamos a probar las de mayor potencia, rosuvastatina, atorvastatina, eventualmente ahora tenemos pitavastatina también. En algunas circunstancias podemos probar alguna de las de vida media. Pero cuando estamos hablando de pacientes de alto riesgo, estamos hablando de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, me parece que no ando probando con muchas estatinas y ni bien puedo, y si está disponible, trataría de usar alguno de los fármacos inhibidores de PCSK9. Por supuesto que todos saben que somos muy poco exitosos en estas indicaciones, pero me parece que el paso siguiente es ese, ¿sí? Y trato de evitar decirle a mis pacientes que son intolerantes a las estatinas, ¿sí? Porque la verdad es que la gente se queda con un estigma de que no puede usar
una medicación que por ahí de alguna manera en algún momento uno se las arregla y una mínima dosis de rosuvastatina o de atorva terminan usando, ¿sí? Es un estigma que cuesta sacarle a los pacientes. Bueno, Bueno, seguro ahí ahí lo, Pablo, Walter. ahí lo tenemos a Pablo o a Walter que estaba primero. Walter, Hola, ¿me escuchan? sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, Gus, un placer como siempre. Felicitaciones por la presentación. Siempre está bueno escucharte. Yo tengo una reflexión que quería compartir con ustedes, a ver qué les parece, y una preocupación. La reflexión tiene que ver con el foco a quién se lo podríamos indicar de nuestros pacientes. Si arranco por prevención secundaria, digo, una persona en prevención secundaria que yo le quiero bajar el riesgo residual. En principio, el estudio que mostraste, Gus, no aplica porque son pacientes que justamente no estaban a tope de estatinas con un LDL bajo, sino que eran pacientes que básicamente no tenían muy poquito estatina y tenían un LDL de 140. Entonces, en prevención secundaria, para bajar riesgo residual, no sería. En prevención secundaria, como el Clean Outcome que vos mostraste, la verdad es que tampoco voy a llegar a una meta de 55 menos dándole bempedoico y ezetimibe si parto de 140. O sea, lo voy a dejar a medio. ¿No sería mejor en ese caso tratar de inhibir la PSCK9, que probablemente tenga más chance de llegarlo a una meta? Así que en principio, en prevención secundaria se me complica el uso, porque o no está probado el riesgo bajar el riesgo residual en pacientes con LDL bajo, o porque no me va a alcanzar para llevarlo a la meta. Ahora, en prevención primaria, de alto riesgo, podría llegar a andar en un verdadero intolerante porque quizás sí te alcanza para llevarlo a la meta. Esa es la reflexión y no sé si opina lo mismo. Y la preocupación, va en lo que estaban comentando ustedes, es el tema de que no se transforme esto, digamos, publicitariamente como la estatina buena, la estatina que no hace daño y que terminemos, digamos, cambiando el uso de las estatinas por cualquier cosa, por esta droga, ¿no? Esa es una preocupación que la hemos vivido con otras drogas. No, está muy bien lo que aclarás, porque es una población, realmente la de Clear Outcomes, es una población que está prácticamente virgen de tratamiento, ¿sí? Yo creo que también hay un tema de diseño en estos estudios que tienen que meterse a hacer el estudio en el lugar donde es éticamente posible. ¿Sí? Si uno se pone a pensar, ¿qué le quedó a la rosuvastatina después de que la atorvastatina en máxima dosis arrasó con todos los ensayos clínicos que posicionaron a las estatinas en altas dosis? ¿Sí? Y no le quedó casi nada, y le quedó el Júpiter, y se metió en la insuficiencia cardíaca que no le fue bien, y se metió en la insuficiencia renal. Creo que hay un poco de eso. Me parece que hoy por hoy, no sé si lo pienso como que voy a buscar el paciente que tiene exactamente estos criterios de inclusión para pensar en esta droga. Me imagino más en el paciente que lo tengo con 80 de LDL, quiero llegar y no me autorizan el PCSK9 y digo, y bueno, pruebo con esto, ¿sí? A ver hasta dónde llego. Me lo imagino así, pero la verdad es que es absolutamente como vos decís, ¿no? La población es bastante particular, ¿sí? Donde lo fueron a demostrar. Me parece que no les quedó otra. Te digo más, en el momento en el que se estaba llevando a cabo ya era complicado porque estaban disponibles los PCSK9. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Pablito. Felicitaciones, excelente, como siempre. Sí. Gustavo, a mí me genera una inquietud bastante, no sé, no me termina de convencer. Algún resultado, si bien no es un resultado de su grupo, pero cuando vos ves el Clear Outcomes, tienen mayor beneficio los pacientes de prevención primaria que los de pacientes de prevención secundaria, con una reducción de riesgo relativo casi el doble en los que tenían prevención primaria o secundaria. Yo no sé si esto es play of chance, o sea, es algo, un artilugio o un artefacto estadístico,
Porque ¿cómo se explicaría que un paciente que está en prevención secundaria tenga menor beneficio que el de prevención primaria? ¿Qué te parece? No, bueno, honestamente no tengo una explicación, no tengo una explicación. Los pacientes esos de prevención primaria realmente eran pacientes de alto riesgo, ¿viste? Eran diabéticos mayores, score de calcio arriba de 400, tenían un score del score 1 mayor a 7,5, ¿sí? Yo no sé, pensando, ¿sí? Se me ocurría que posiblemente los pacientes que fueran a parar este estudio fueran pacientes, qué sé yo, que dentro de lo que es la prevención secundaria estuvieran un poco más estables, qué sé yo, no sé. No sé, no tengo una explicación para esto, Pablo. Tengo la misma sensación rara que tenés vos. Tengo la misma sensación rara que tenés vos. No te lo sé explicar. Lo que sí es cierto, ¿sí? Y un poco lo dijo Walter recién, que si te pones a pensar, ¿sí? Medicina basada en la evidencia, la tercera droga para prevención primaria, ¿sí? Y hoy la verdad que me parece que hasta le gana un poquito, se posiciona un poquito más el ácido benpedoico. Pero bueno, nada, me parece, pienso igual que ustedes. Yo presenté esto, no es que estoy defendiendo el ácido benpedoico. Y bueno, nada, no tengo una explicación para eso. No tengo una explicación para eso. No Me sé ha si vos, gustado, Santiago, leíste sí. algo, porque digamos, la publicación en prevención primaria en el análisis por separado se publicó hace poquito. Yo no terminé de leer toda la discusión. Vi que llegó este fin de semana. No, ¿Vos sí, leíste sí. alguna explicación, Santiago? No, por lo menos no la vi. ¿Cómo se llama? Se publicó recientemente, salió ahora en el ADA, donde salieron y es simultáneo la publicación, pero no tengo ningún otro dato más que lo que te pasé. Acá me están haciendo dos preguntas por el chat. Una es la doctora Frachia, que pregunta si sería necesario medir CPK en pacientes que están recibiendo ácido bempedoico. Y por ahí te junto dos preguntas en una. El doctor Lavalle Cobo también me pregunta si es necesario que el paciente sea realmente intolerante a las estatinas o aquel paciente que no quiere recibir una estatina, si le indicarías iniciar tratamiento con bempedoico. Bueno, lo de la CPK yo creo que se justifica inclusive menos que con las estatinas, la medición de CPK, ¿sí? Por lo menos en este estudio no se vio que hubiera incremento de CPK o aumento de molestias musculares en particular. Así que yo creería que seguirían las mismas reglas generales que con las estatinas, pero más tranquilos todavía. No sé si le mediría CPK. Sí supervisaría el ácido úrico, sí supervisaría la función renal, sí supervisaría eventualmente el hepatograma, pero la CPK cada vez menos. Y la otra pregunta, la de Augusto, ¿qué Augusto acá lo decía? que pregunta que si el paciente, si sería necesario el paciente sea realmente un intolerante a las estatinas para recibir ácido bempedoico o solo por un paciente que no quiere recibir estatinas, se lo indicarías igual. Bueno, a ver, el proyecto CLEAR, el programa CLEAR, ¿sí? Lo que yo mostraba al principio, se enfocó en dos poblaciones. El CLEAR Outcomes termina siendo diseñado sobre todo para intolerantes, ¿sí? Entonces uno podría ser pragmático y decir, bueno, esto es solo para intolerantes, ¿sí? Pero también se enfocó en los pacientes que no logran objetivo terapéutico, ¿sí? Y en ese sentido, yo vuelvo a lo que decía antes. Yo lo que me veo, ¿sí? Es en el tipo que no llego a conseguir el objetivo terapéutico y no logro que me autoricen un inhibidor de PCSK9.
¿sí? Por lo menos tengo un trabajo, ¿sí? Por lo menos tengo un trabajo que ahora con 14.000 pacientes me dice, primero, que no le estoy haciendo daño a nadie, y segundo, que está colgado de la relación lineal LDL riesgo cardiovascular, ¿sí? No está desacoplado de eso. Entonces, yo al intolerante podría ser que se lo ofrezca, ¿sí? Y al que no llega a objetivos también me imagino cerca de eso. Con las mismas dudas que ustedes, ¿eh? Acá nos están preguntando si en Buenos Aires tenemos ácido benzoico. No, por el momento No, no está no. comercializando. Pero en los próximos meses va a haber, Sí, probablemente seguro. en breve aparecerá. Y acá desde Córdoba, la doctora Arias te pregunta, Gustavo, si tenés alguna idea de este aumento que se vio de enzimas hepáticas y del ácido úrico, si se sabe a qué se debe. No, en cuanto a mecanismos, no. Una pregunta más que tenemos acá del doctor Salmeri, si sería necesario pedir una ecografía abdominal antes de empezar el tratamiento. Bueno, la verdad es que no vi que haya ninguna recomendación de eso, pero el mejor artículo de recomendación de cómo utilizarlo y qué cuidados tener es un estudio, es un artículo de Valentine del 21, ¿sí? Donde da una serie de consejos. Y hasta ese momento no estaba muy claro el tema de que genere colelitiasis, ¿sí? Así que no sé, no sé si el día que le empecemos a dar a los pacientes, no estoy muy seguro. Posiblemente sí. Ahora, si tiene litiasis biliar, ¿se lo doy o no se lo doy? No sé, no sé. Y algo Nos hablaste habíamos vos de, sacado, nos habíamos sacado ese tema con los fibratos y ahora nos ahora lo volvimos. volvemos a ganar con el ácido bempedoico. Algo hablaste vos acerca de la baja utilización de ezetimibe, ¿no? Que un poco lo que se ve también en la práctica diaria, ¿no? La subutilización de esta segunda droga, que buscamos siempre aumentar las dosis sabiendo que solo la reducción es tan baja como un 6%, tratamos de llegar a máximas dosis, sabemos que el agregado a veces con dosis menores y el ezetimibe logramos un mayor beneficio. Eh, ¿Algo más que quisieras agregar acerca de esto, esta baja utilización y sobre todo en este estudio? Es increíble que en un estudio de intolerantes metan 14.000 pacientes y solo 11% tengan ezetimibe. Cuando el ezetimibe es la droga que nos ha ayudado a tratar a un montón de pacientes intolerantes, ¿sí? La verdad es que, bueno, pasa lo mismo con otros estudios. La tasa de utilización de ezetimibe es baja en muchos estudios de este tipo. Yo no la justifico, me parece muy polémico, ¿sí? Me parece que si muchos de esos pacientes les hubieran dado ezetimibe, por lo menos los hubieran sacado del criterio de inclusión. Por otro lado está quien dice, y lo escuché hace poquito con Walter y nos quedamos también medio asombrados, ponele, vos tenés un paciente, ¿no es cierto? Le pones ese timibe, entonces llega a objetivo terapéutico y está bajo de 70. Pero si le hubieras dado un inhibidor de PCSK9, hubiera llegado mucho más abajo. El ezetimibe le sacó la opción de recibir un inhibidor de PCSK9. No estoy de acuerdo con ese pensamiento. No estoy de acuerdo. No soy quien para hablar de costo-eficacia, pero me parece que es una droga muy segura, muy noble, con muy buena respuesta. Me parece una picardía que no se use en pacientes intolerantes o que no llegan a objetivo terapéutico. Bueno, acá el doctor Ludueña pregunta si se sabe de nuevos casos de diabetes con ácido benzoico. Me parece que no, Oh, sí, no, no no, por el momento no. incrementa, no incrementa. Y Matías Arrupe también te está preguntando acá qué opinión tenés acerca de que hay alguna corriente que no atribuye la reducción del MACE solo al descenso del LDL, sino también al descenso concomitante de la proteína C reactiva, ultrasensible. Eh, ¿Qué Uy, opinas al tienen un respecto? problema bárbaro. es una corriente que tiene un problema bárbaro para explicar un montón de cosas, ¿sí?
Y bueno, y el tema es que no siempre que se ha visto la reducción de riesgo cardiovascular, se ha visto acompañada de la reducción de proteína C reactiva. Inclusive me parece que tendría que revisarlo bien ahora, pero creo que hay estudios bastante claros de eso con los inhibidores de PCSK9. ¿Sí? Yo honestamente, la verdad es que me parece que es muy difícil hoy por hoy desligar el riesgo cardiovascular del LDL, ¿sí? Mirá la hipercolesterolemia familiar y nada más, y se acabó la discusión, ¿sí? Pero bueno, está muy buena la pregunta, Matías, porque es cierto, hay un montón de discusión alrededor de esto y a cada rato aparece un TikTok. No sé, es anticuado decir TikTok, porque No, no. pero bueno, aparece uno de esos videitos cortitos que con alguno que se descose diciendo que no, que es la mentira del colesterol y que todos los médicos esto y lo otro. Bueno, la verdad es que una de las cosas que nos ha brindado y que nos ha obligado a ser muy críticos en la decisión de los tratamientos de nuestros pacientes en el manejo de la dislipidemia ha sido los ensayos clínicos, en los cuales la verdad que tenemos la suerte de tener una enorme congruencia de resultados, ¿sí? Hay una enorme congruencia de resultados. Así que, bueno, igual nadie se casa con nada. El día de mañana descubrimos que la explicación era un fenómeno que no conocemos y bueno, y bárbaro, habremos aprendido un poco más. ¿Sí? Bueno, acá el doctor Lavalleco acá me pasó un artículo que publicaron ellos, un metaanálisis de el efecto del ácido bempedoico en nuevos casos de diabetes y realmente no han aparecido o no han empeorado en aquellos pacientes Fueron diabéticos rápidos. muy rápido. Entonces, son como liebres estos chicos. Liebres, liebres, sí. Así Sí, que sí, bueno, sí. la verdad que ya estamos en horario. Mil gracias, Gustavo, por la disertación, excelente. No, La verdad que un placer escucharte. Y bueno, los esperamos el próximo mes para el próximo Ateneo, que va a ser en el mes de julio. Después le pasaremos el tema y el horario. Y nuevamente el recordatorio de las jornadas científicas para el 28 de septiembre en el Paseo de la Plaza con grandes invitados internacionales y locales también, por supuesto. Así que bueno, esperemos en contar con la presencia de todos ustedes. Gracias por participar.